La iglesia, al ser una asamblea local, definitivamente es una iglesia también visible. Ya la Biblia nos habla, por ejemplo, cuando apóstol Pablo está escribiendo las cartas generales, se dirige así a cada iglesia porque él sabía que eran cuerpos locales congregados y por ende definitivamente es visible, se puede ver. Por eso escribe, por ejemplo, esta carta a los Corintios. Usted puede leer en el capítulo 1, en el versículo número 1. A los Corintios. A la iglesia que está en Corinto. Posteriormente encontramos, por ejemplo, la carta a los hermanos en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y si seguimos mirando la iglesia en Colosa, ahí tenemos la carta a los colosenses. Si seguimos a los filipenses, la iglesia en Filipo. Y así, hermanos, vemos las iglesias nuevo testamentarias como iglesias locales y visibles. Dios así lo ha instituido. ¿Dónde empezó su iglesia local y visible? Con Cristo en Jerusalén. Y ahí tenemos en el libro de los Hechos la primera iglesia en Jerusalén. La iglesia está compuesto por un grupo de creyentes bautizados. Por ello siempre mencionamos el requisito previo para ser bautizado en agua, necesariamente tiene que ser un creyente, un salvo, que ha creído en Cristo Jesús, que le ha aceptado a Él como su Salvador y Señor personal. Este grupo de creyentes bautizados, la Biblia, ya aprendimos esto en nuestro estudio anterior, la Biblia nos dice que forman el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo nos dijo la palabra que es la iglesia, cuya cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, este grupo de creyentes bautizados nos unimos bajo un pacto, bajo un compromiso que hacemos con el Señor de la iglesia, con la cabeza de la iglesia, es decir, con Cristo, unidos para llevar a cabo en fiel y total obediencia, observando con fidelidad todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra, en la Biblia. Por eso, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tenemos a la Biblia como única. Eso quiere decir que fuera de la Biblia no hay otro. Como única regla de fe y de práctica. Con ella, hermanos, nos conducimos, con ella nos formamos, con esos lineamientos escriturales tomamos decisiones y llevamos a cabo la obra para la cual Dios ha instituido su iglesia. Ahora vamos por un momentito, no pierda primero a los Corintios, al libro de Efesios, para que podamos considerar, hermanos, el propósito principal. El propósito principal, por qué Dios o para qué, vamos a decir, Cristo ha organizado, ha fundado su iglesia. Y eso tiene que ver y deriva con una gran responsabilidad para nosotros como creyentes bautizados, constituidos como miembros de una iglesia. Efesios 3:21, por favor. Efesios capítulo 3, versículo número 21. Todos lo leemos. Fuerte, hermanos. Si puede resaltar este versículo, subrayarlo, marcarlo, hágalo. Y recuérdelo siempre. Usted que es miembro de la iglesia del Señor en este lugar, o donde usted sea miembro, debe tomar en consideración que para esto Dios le ha hecho miembro de una iglesia.
Para esto Dios le ha dado un cuerpo a la cual usted pertenece. Leamos todos, Efesios 3:21, a Él sea en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Número 1. Está garantizando la perpetuidad de su iglesia. Al decir, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y amén, así es, así va a ser, así es, así tiene que ser. Aquí va el propósito, dice, para la gloria de Dios en Cristo, a través, por medio de la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, conformado por creyentes bautizados, en esa iglesia local, su función, su misión, hermanos, principal y su prioridad es darle la gloria a Dios por siempre y siempre. En algún momento uno de nosotros no estaremos, pero los que continúan en la membresía de la iglesia continuarán llevando gloria a Dios. Y recuerde, Dios recibe la gloria en la iglesia. Hermanos, una de las ordenanzas que nosotros predicamos, aparte de la bautismo, la cena del Señor, por eso digo una más que predicamos, es congregarse. Porque es la única manera en que la iglesia congregada da la gloria a Dios. A Él sea gloria en la iglesia. A través de la iglesia, Dios recibe la gloria por medio de Jesucristo. Entonces, por ello es tan importante, tan vital, tan necesario congregarnos. Eso es una responsabilidad grande. Congregados, damos la gloria a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuán importante es, hermano, dar esa gloria a nuestro Dios. Para eso nos compró, para eso nos hizo su iglesia. Ahora, la iglesia como tal, Dios le ha entregado a través de Cristo, delegado autoridad. En algún momento vamos a estudiar esto un poquito más profundo. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo número 28, el último capítulo de este libro, San Mateo, capítulo número 28, en el versículo número 18, Jesús se dirige a su primera iglesia, compuesta por la membresía, cuyos primeros miembros fueron los apóstoles, ¿verdad? 1 Corintios 12:28. Dios puso primeramente en la iglesia a apóstoles. Y aquí se va a dirigir a su primera iglesia, que él mismo la fundó, él como Señor, dice la Biblia 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hermanos, esto es delegar autoridad. Por tanto, él dice, yo tengo toda la autoridad, mi Padre me lo dio a mí. Ahora yo delego autoridad a la iglesia. Y aquí dice, para que vayan, prediquen, hagan discípulos y bauticen y luego enseñen. Tiene que ver aquí, hermanos, autoridad que el Señor ha entregado única y exclusivamente delegando a su iglesia. Entonces, cuando hablamos de membresía de la iglesia, hablamos que la iglesia tiene toda la autoridad delegada por el Señor para admitir miembros
a ese cuerpo que se llama la iglesia. No es porque a alguien se le antojó, o no es porque el pastor dijo ya le haremos miembro a él o a ella también. No. Esto es algo que viene del cielo mismo. Definitivamente, empezando Dios salvando, Dios produciendo obediencia en el corazón de la vida del creyente para ir al bautismo, definitivamente. Pero es la iglesia que admite, que recibe miembros. Es la iglesia que dice, amén, sea bautizado. Es la iglesia quien dice al pastor, bautícelo como ministro ordenado para que lleve a cabo esta obediencia del bautismo. Es la iglesia que va a observar con fidelidad el cumplimiento de esta primera ordenanza. Decimos que primera porque antecede, hermanos, a ser miembros. Luego de ser creyentes, ahí viene la primera obediencia, bautismo. Y ese bautismo añade a ese creyente bautizado a ser miembro de la iglesia. Dios lo pone en ese cuerpo, como vamos a ver un instante, en el lugar donde Dios quiere que funcione. No es una elección particular de cada uno. Es Dios poniéndole en la iglesia, en el cuerpo, y a formar miembro en ese cuerpo, en el lugar que Dios determine, haciendo una figura humana, tal vez un pequeño dedito, tal vez un pequeño dedo del pie, tal vez una mano, en fin, alguna parte de ese cuerpo, donde Dios quiere, y como Él sabe que ahí es donde usted va a funcionar, ahí es donde Dios va a servir al Señor, ahí es donde Dios sabe, donde usted va a mostrar su amor al Señor, ahí es donde Dios ve. Empezando de ese cuerpo. ¿En qué cuerpo? Y ahora en el lugar como miembro de ese cuerpo es Dios mismo. Y va a obrar en la iglesia para admitirle, recibirle como miembro. Ahora, vamos a nuestro 1 Corintios. Si conectamos con Mateo 28, 19 que acabamos de leer, autoridad para bautizar. Entonces, la primera forma para ser o llegar a ser miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo, que es lo mismo, es el bautismo en agua. Sí, hermano. El creyente tiene que ser bautizado. Y acá dice nuestro 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, nuestro texto leído al empezar, dice, porque versículo 13, porque ahora ese por en el griego es porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No se olvide, el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la primera forma, la primera manera en que una persona, un creyente salvo, llega a ser miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, es el bautismo en agua. El bautismo en agua, hermanos, tiene que reunir 4 requisitos también para que sea bautismo escritural. Por más que haya sido bautizado en una iglesia del Señor. Puede haber sido usted bautizado en una iglesia bautista, pero si no reúne los 4 requisitos correctos bien, aún ese bautismo no es escritural. Número 1, autoridad correcta. Tiene que ser una iglesia que ha recibido autoridad
correcta, con sucesión, por ejemplo, de autoridad, bajo la autoridad, bajo la autoridad, bajo la autoridad. ¿Dónde empieza? Con Cristo, Jesús y su iglesia en Jerusalén. No es un grupo dividido que ya se llama una iglesia. Aún puede llamarse bautista. No es, hermanos, un grupo que no ha estado de acuerdo y mejor se separó y se desligó. No, no es eso. Por mucho que se llame bautista también. No, tiene que ser escrituralmente. Autoridad correcta. Número 2, candidato correcto. Tiene que ser creyente, salvo. Ahí tenemos en Hechos capítulo 8, el etíope, este funcionario. Él dice, bautízame, le dice a Felipe, y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Tiene que ser creyente, Felipe le dice a etíope, para poder bautizar. Tercero, forma correcta. Manera correcta, hermano. Cualquier cosa lo llaman ahora bautismo. He visto que le mojan la toalla y bueno, como no puede ir al agua, está mal y esto y el otro, artritis y reumatismo y ajeno al agua, entonces hay que mojar una toalla húmeda y pasarle. Todo ya está bautizado. Otros, como están en silla de ruedas, va el pastor, agarra un balde de agua, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco, no es forma correcta. No, mejor vamos a bautizar a aspersión. Aquí está el agua y ya está aspersión, bautizado. No, hermano. Y tantas otras formas también. Incluso inmersión incorrecta. No es válido. Inmersión, zambullir, ¿verdad? ¿En qué momento es inválido? Mire, por eso es importante la presencia de la iglesia, porque a veces el administrador, el ministro, el pastor, no nos damos cuenta. Estamos cuidando rápido, que ahora unos son todos bien grandes como nuestro hermano Julián, difícil, ¿no? Entonces hay que observar que sea inmersión, que todo se haya tapado. A veces la hermana en su desesperación levanta su codo justo cuando estamos sepultándola en el lago. Otros levantan la punta de su pie. ¿Sí? ¿Sí? O doblan su rodilla y sacan la rodilla, ¿no? Es forma incorrecta. Romanos, vamos un ratito, no pierda allí Corintio, por favor. Romanos, vamos a Romanos ahí al lado, antes de Corintios, capítulo número 3. Capítulo número 3. No, perdóname, capítulo 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Está hablando de lo que figura el bautismo en agua, en agua. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Número 1, muerte. Simbolizamos muerte de Cristo. Cuando el hermano cristiano creyente está en el agua, está diciendo, aquí estoy. Así también, muriendo con Cristo. Esa es la figura que está mostrando a los demás. Versículo 4. Luego dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultura. Cuando el candidato está para simbolizar sepultura, eso. Hay que zambullirle, hay que sepultar, hay que taparle con el agua. Sí. Si usted vio, pastor, un ratito, ha levantado su mano, ha sacado un pedacito por su nariz. Hay que volver a bautizar.
volver a hacerlo correctamente, hay que taparlo bien. ¿Sí? Porque si no, no sería sepultura. A nadie se sepulta sacado sus dedos, sus manos, sus pies. Cristo no fue sepultado, hermanos, con algo afuera. Muy bien. Fue puesto en una cueva adentro y luego sellado la entrada del sepultura. Ahora, número 3, dice, a fin de que como Cristo resucitó, ahí está el proceso. Entonces, se tipifica, se hace la figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para que sea un bautismo correcto, inmersión, zambullir, sumergir, tapar completamente en el agua. Pero ese es el tercero. Mire el cuarto también. Tiene que ser un administrador correcto. El que administra el bautismo tiene que ser un ministro ordenado al Evangelio. Sí, no puede ser cualquiera. En este tiempo, hermanos, y eso tengo vergüenza también, iglesias bautistas que empezaron bien, están terminando mal. Y muchas de ellas, hermanos, no es responsabilidad, diría, culpabilidad de la iglesia, no también. Llegamos a la vejez, perdónme esto, y pareciera que nos empezamos a modernizar. Y como a veces faltan fuerzas físicas, están pidiendo a algún hermano anciano en la fe que pueda bautizar. ¿Y sabe dónde se amparan? Con tal que la iglesia autorizó que el hermano tal se bautice. Ya tiene. Pero estamos viendo escrituralmente que en las iglesias nuevotestamentarias no fue así. Fueron siervos ordenados al ministerio. Un caso bien notorio es lo nuestro. Le digo lo nuestro porque la iglesia en Cayumba no es un ministro ordenado hasta este momento. Por eso es que para bautizar se invita a otro pastor a venir a bautizar a algún creyente allá en Cayumba. Por eso es que para celebrar la cena del Señor hay que pedir un ministro ordenado que venga un pastor para administrar la cena del Señor. Y alguien me preguntó, ¿y por qué no es ordenado al ministerio el pastor Pablo Sánchez? Hemos aprendido que debe tener una esposa, una familia, según los requisitos previos que la Biblia nos menciona. Primera, en la carta de Timoteo, capítulo 3. Entonces, si observamos fielmente la palabra, vamos a tener un bautismo correcto. Esa es, hermanos, diríamos la primera forma correcta de recibir miembros. Segunda forma, a través de una carta de recomendación emitida por una iglesia de la misma fe y comunión práctica. ¿Sí? Puede llamarse iglesia bautista y puede haber sido un miembro bautizado por un hermano no ordenado al ministerio, no un ministro del evangelio. No es un bautismo válido. Sí, hermanos, aún eso invalida el miembro. No podemos recibir ese miembro cuando fue bautizado de esa manera. No se puede. Porque no tiene bautismo correcto, escritural.
¿Qué se va a hacer entonces, pastor? Hay que explicar esto, especialmente al que está pidiendo ser miembro cuando se presenta en una iglesia, en otro lugar. Llámese por asuntos de cambio domiciliario o por trabajo, en fin, ¿no? Por asuntos familiares, ya no está en su iglesia local y ahora ha ido a otro lugar donde hay una iglesia de la fe y de la misma práctica y comunión y pide su membresía públicamente. La iglesia puede admitirlo en ese momento, bajo la promesa de su carta de recomendación. No es que el pastor, el hermano viene con su, ya me han dado, eso no funciona. No se dan cartas de membresía individualmente. Eso es, ¿quién tiene la autoridad? La iglesia. No es que vamos a emitir, usted es miembro de la iglesia, tome su carta y donde desea ir, vaya y preséntese con esto. No, hermano. Porque entonces, repito, ¿no? Esto puede decir que usted ha sido bautizado, yo he sido bautizado, pero no correctamente. Me bautizó el hermano tal, no fue un siervo ordenado al ministerio. No tiene valor. No es un bautismo escritural. Entonces, si es un bautismo escritural, amén. Entonces, pide su membresía a la nueva iglesia donde usted va a congregar, donde usted va a servir al Señor. Y sí, hermanos, como hemos visto aquí en la palabra, cada miembro viene, Dios le pone al cuerpo, a la iglesia, para trabajar, para servir al Señor. Por eso es importante nuestra membresía. La iglesia es el medio, el único recurso que tenemos por la cual servimos al Señor. Recuerde Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia. Por eso nuestra membresía en la iglesia es tan importante. Sea creyente, debe ser bautizado. O ya ha sido bautizado, debe ser añadido a la iglesia, hermanos, a la brevedad. Por esa parte tan importante que sí. En nuestras prácticas, hermanos, de las iglesias bautistas que predicamos y guardamos estos lineamientos bíblicos, un miembro de una iglesia no debe estar fuera de su iglesia, fuera de su membresía, más de 3 meses. Observamos 90 días como tiempo para esperar. Después de eso, debe pedir su membresía. Para que pueda, digamos, ir en ese lineamiento de Efesios 3:21. De lo contrario, hermanos, esa parte no se está haciendo. Es así. Ahora, pero pastor, yo voy a estar solo 5 meses por allá. Amén. Si está 5 meses, no espere ni un día. Sirva al Señor 5 meses allá. Y cuando va a volver otra vez a su lugar, otra vez ni un solo día. Vamos inmediatamente. Por Efesios 3:21. Para que en ese cuerpo, usted como parte, como miembro de ese cuerpo, esté dando gloria al Señor. Entonces tenemos la segunda forma a través de una carta de recomendación o membresía que se llama emitida por la iglesia donde fue miembro o es miembro y bajo la admisión, la autoridad de la iglesia que lo está recibiendo. Carta de membresía. Tercero, bautismo, dijimos número 1. Número 2, carta de membresía, carta de recomendación. 1 Corintios ahí habla de una carta de recomendación. Hay que recomendar para que siga cumpliendo de Efesios 3:21 en la nueva iglesia donde el miembro está yendo. No necesita ser bautizado otra vez porque tiene un bautismo escritural. Tercero, testimonio. ¿En qué circunstancias funciona una membresía bajo testimonio? Un caso bien práctico en nuestra zona, la iglesia bautista en Aucayá. Cuando llegó el terrorismo, hermanos, la iglesia se dispersó.
Hermanos salieron por todos lados, escaparon también. Y la iglesia, el templo se cerró y no más funcionó esa iglesia. No más. Ahora hay una nueva iglesia, pero no es la iglesia antigua. Esa nueva iglesia se empezó como una nueva obra, una nueva misión, una nueva obra misionera. Más tarde fue organizada. Ahora está la iglesia. No fue la anterior. Ahora, miembros de ahí que fueron bautizados se han presentado a las iglesias donde llegaron a vivir y manifestaron que eran miembros de la iglesia bautista de Gracia de Aucayacu en Leoncio Prado, departamento de Guam. Se trató de ubicar la iglesia, no hubo, porque se desapareció. No se puede pedir carta de membresía porque no hay la iglesia. Se desapareció, se acabó. Esa iglesia local allí, en ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer? A veces como pastores tratamos de preguntar un poco, pastor, ¿sabe algo? Gracias a Dios que en Tingo María hay varias iglesias bautistas que en el pasado hemos tenido conocimiento de la existencia de una iglesia. Dios me dio el privilegio de predicar varias oportunidades en esa iglesia antigua que desapareció por esta causa política, social que pasó en nuestro país. Bueno, sí sabemos, sí conocemos tal hermano, tal hermana, tal familia, sí ha estado ahí. Muy bien. Hoy el hermano sí, el tal pastor me bautizó en tal tiempo y un poco de información. Una vez que se verifican, se entienden, diríamos, entiende que está bien, se presenta a la iglesia y dice, hermanos, esta situación hay, y el hermano está aquí fiel, está ansioso de hacer lo que dice Efesios 3:21, dando gloria a Dios en la iglesia, siendo miembro de esta iglesia. Necesita ser miembro de esta iglesia. ¿Qué hace la iglesia que tiene autoridad? Va a recibir a ese miembro por testimonio. Bien. Ese miembro es recibido por testimonio. Indudablemente va a tardar un poco de tiempo porque le vamos a observar su fidelidad. Le vamos a observar su vida, su familia. Como pastores vamos a indagar dónde está la esposa o dónde están el esposo, los hijos o los padres, ¿no? Y tratar de ver que realmente esté bien ese hermano, esa hermana que está pidiendo membresía. Bajo ese tiempo, ese lapso, y luego ya la iglesia también, y es el Espíritu trabajando para poner en el corazón de la iglesia, para recibirle como miembro, por testimonio. Entonces, hermanos, hemos visto tres formas que la iglesia admite o recibe miembros. No hay otra manera, hermano. Ahora, vale aclarar esto también, es importante. Y hemos tenido casos aquí, más de uno. Pastor, yo fui bautizado en la iglesia pentecostal. Sí, me bauticé allí. Ya años he estado ahí sirviendo al Señor, ahí con la iglesia. Pero ahora, tal vez porque vivo acá cerca, tal vez porque me agrada estar acá, en fin, tantas cosas puede haber. Quiero ser miembro de la iglesia. Si los 4 requisitos de un bautismo correcto no los reúne, no tiene bautismo escritural. No lo tiene. Y sabe que puede haber sido un creyente. Puede haber sido sumergido en agua. Puede que esa iglesia haya dicho, amén, está bien, sea bautizado. Un ratito. Es una iglesia con sucesión de autoridad desde Cristo viniendo. Hay que preguntarnos, ¿cuándo nació esa congregación?
¿Cuándo nació esa iglesia que ellos lo llaman? Esa denominación. ¿Cuándo fue fundado? ¿Quién lo ha fundado? Y vamos a llegar a un punto donde la Biblia mismo dice, no es bautismo escritural. No fue bautizado correctamente porque no reúne estos 4 requisitos. Puede haberle bautizado un pastor ordenado según ellos. Pero si no tiene autoridad correcta de una iglesia con sucesión de autoridad desde Cristo, no tiene bautismo. Sí, hermanos, eso lleva tiempo porque el hermano bautizado de otra congregación va a bautizarme 2 veces. Bien duro es entender, es difícil. Pero no imposible porque aquí va a obrar el Espíritu Santo para hacerle entender la instrucción bíblica que previamente se le va a dar en este caso. Y gracias a Dios, en los casos que tuvimos aquí, decidieron nuestros hermanos, amén, pastor. Si eso es lo que dice la Biblia, amén, entiendo. Y hemos sido al arma y hemos bautizado escritural. No es que ha sido rebautizado de nuevo, hemos bautizado escritural. Tuvimos otro caso. Fue bautizado en una iglesia con 3 requisitos correctos. Autoridad correcta, una iglesia del Señor, con sucesión de autoridad, amén. Forma correcta, amén. Fue bautizado por un administrador correcto, un siervo ordenado, amén. Pero, ¿sabe? Fue bautizado en incredulidad. Dice, no, yo no fui creyente esa vez. Gracias a Dios que entendió salvación y ahora recién es un candidato correcto, salvo. ¿Qué hay que hacer para que sea miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Hay que bautizar correcto. Porque uno de los requisitos no cumplía. Bautismo inválido. Sí, hermano. Así hay casos que se van. Por eso es importante esto, iglesia del Señor, aquí que entendamos y sepamos lo que se va a hacer en el futuro. Hablo a partir de hoy, ¿no? Eso es lo que hacemos. Esa es la práctica escritural que llevamos. Eso es lo que encontramos en la escritura, hermano, en la palabra. Bien, hermanos, tiempo se me fue. Próximo culto, jueves, vamos a ver la dimisión de miembros. Hoy día hemos visto la admisión. ¿Cómo recibimos miembros? ¿Cómo nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo? Y hermanos, esto es tan hermosísimo. Ser miembros del cuerpo de Cristo. Ser miembros de la iglesia del Señor. Y como iglesia, Efesios 3:21, a Él le damos gloria. Fuera de la iglesia, como iglesia no se puede. No hay forma. Sí, en nuestra vida vivimos para la gloria de Dios, sí. Pero en esta parte de Efesios 3:21, como cuerpo, como integrante del cuerpo de Cristo, Él recibe la gloria en la iglesia. Vamos a ver el segundo punto importante también cuando hablamos de la membresía, la división de miembros. La sacada de miembros, la exclusión de miembros, disciplinar a los miembros de la iglesia. Y eso tiene que ver cuando algún miembro quiere seguir viviendo en el pecado. Esta mañana aprendimos de la santidad de Dios. Lo trascendente es el Dios de la iglesia, hermano. Y que nosotros, como miembros de la iglesia, cuidemos que no haya un miembro, que no haya, hermano, que se complace viviendo en el pecado. No. Tan pronto o arreglas con el Señor, te arrepientes, reconoces tu pecado,
piden perdón a la iglesia así en la rapidez, en la urgencia, porque esto es emergencia. Porque el cuerpo no está bien cuando hay un miembro que está mal, está en el pecado. Es una levadura que está contaminando todo el cuerpo. Hay que retirarle a ese miembro, excluirle. La iglesia tiene la autoridad. Dimite, saca, excluye, disciplina al miembro. Si quieren continuar en su pecado. Ahora, hermanos, eso es fuerte. Y bien fuerte. Porque, ¿saben? La Biblia dice, hermanos, que con miembros excluidos guardemos distancia. Estoy parafraseando. Guardemos distancia. Es bien. Sí, hermano. Dice la Escritura, ni coman con ellos, no coman con ellos. Dice la Biblia, miembro separado está entregado en manos, se le entrega al diablo. Para que el diablo se encargue de destruir su carne, mas su alma y su espíritu serán salvos. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 5. Mire, es fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es santo. Porque Dios. Si Cristo es la cabeza, definitivamente el cuerpo debemos andar bien, bien, para él. Que Dios nos ayude, eso vamos a aprender en este culto, la división. Queridos hermanos, esto es muy importante, que sepamos todo. De esa manera, la iglesia del Señor se ha conducido desde que Cristo. Mire, ya estoy terminando con esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro ya era miembro de la iglesia? Ya era contado como apóstol. Y él va y le dice a Cristo, no permitas que eso te suceda, porque él había anunciado que iba a morir y ser entregado a los pecadores. Y Pedro dice, no permita que eso suceda. ¿Comprendió o no comprendió? Eso, hermano, no está a nuestra medida para ver. Lo que aquí tenemos que resaltar es lo que Cristo le dijo. Bien fuerte. Bien fuerte. Quítate de mí. Y emplea, hermanos, al enemigo. Fuerte, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando hablamos de división, de separar miembros, fuerte. Es bien fuerte. La iglesia tiene esa autoridad, donde ha delegado. Si toda la iglesia ha entendido que ese miembro está en pecado, y por ahí hay un miembro que dice, yo no estoy de acuerdo. Cualquier conclusión puede llegar a un miembro, amén, es libre, hermano. Pero cuando tiene que ver con la escritura, Romanos capítulo 1, cuidado, cuidado. Dice la Biblia, no solo los que hacen, sino los que se complacen con los que hacen. En otras palabras, te sobo la espalda, estoy contigo, estoy de acuerdo, sabiendo que está mal. Bien, bien fuerte, bien fuerte. Otra vez encontramos
a nuestro Dios en toda su trascendencia y espera eso, hermano. Cuidémonos mutuamente, ayudémonos mutuamente, desde la oración a ayudarnos a crecer en esta parte. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar, hermanos. De pie, por favor. Terminaré. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a andar bien. Que Dios nos guíe a actuar correctamente delante de Él. Que Dios nos guíe a tomar, cuando tenemos que tomar decisiones como iglesia, de recibir a un miembro, que lo hagamos bien. Que cuando tenemos que tomar decisiones de dimitir a un miembro, también lo hagamos. Como iglesia, hermanos, para llevar la gloria a nuestro Dios. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo. Padre eterno, Señor mío, Dios bendito, Dios de la iglesia, Señor amado, te agradezco por tu palabra. Oh Señor, cuán grande y santo eres, Señor mío, Dios mío. Oh Padre, si estamos aquí es por tu sola gracia. Guíanos, Señor, a caminar contigo. Guíanos a hacer lo que usted nos ha ordenado. Gracias por tu iglesia, Señor, aquí. Gracias por hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por ponernos en la membresía para llevar a usted toda la gloria, toda la honra, todo el honor en Cristo. Oh Padre, cuando contemplamos esto, para nosotros es un gran privilegio, un gran honor, una gran bendición, Señor, como iglesia, elevarte toda la gloria por tesoros. Pero también, Padre, es para tener cuidado, es para andar con mucha diligencia, porque es tu iglesia, es tu cuerpo. Cuidar, Señor, y no dar lugar al pecado, al mal. Incluso, Señor, a cuidar, a no complacernos con aquellos que persisten. Guárdanos, Señor, por favor, ayúdanos a mirar tan pronto, que tu Espíritu nos guíe a actuar tan pronto también. Clamamos tu gracia, Señor, por los miembros de tu cuerpo en este lugar, para que podamos caminar, Señor, bien, para que podamos caminar en tu temor reverente, para que podamos vivir bien. Ayúdanos, Dios. Infunda tu gracia. Infunda, Señor, palabra impregnada en nuestros corazones para vivir de esa manera. Oramos por aquellos, Señor, que anhelamos, Padre, que tu gracia los levantes y los hagas ver, Señor, esta inminente de tu gracia. Gracias, Señor, una vez más por esta noche. Gracias por tu palabra. Sigue edificando nuestras vidas, Señor, bajo este conocimiento que nos ha dado. Y la podamos observar firme. Oh Señor, gracias por mis hermanos congregados esta noche, por los niños también. Oramos por los que vinieron esta mañana. Gracias, Señor, por los niños también. Que tu gracia obre en cada uno, que tu palabra enseñada, Señor, tu Espíritu la use para seguir, Señor, moldeando, caminando cada día. Señor, en esta nueva semana nos encomendamos en tus manos. Hágase tu voluntad, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestras vidas. Bendiga la actividad de tus hijos en sus hogares, en el trabajo, nuestros niños en el colegio.
En cada actividad, Señor, de tus hijos participaremos en esta semana. Guíanos a hacer luz y sal de este mundo. Guíanos, Señor, a entregar el Evangelio de Jesucristo a cuantas personas usted nos abra puertas. Bendiga tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Lleve con bien a cada uno de casa. Oramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. Jueves, 7 de la noche. Esperamos a